Soy una mala madre por decirle a mi hijo que no demande a su hermana embarazada, aunque ella le pidió que cuidara a su suegro y nunca le pagó por ello. Aunque lo golpearon y lo trataron como si fuera un criado en su propia familia. Lo escribo así, sin adornos, porque estoy cansada de justificar lo injustificable. No sé si vine aquí a desahogarme o a pedir consejo. Solo sé que después de todo lo que pasó, mi casa se siente como un campo de ruinas. Y no tengo idea de si hice lo correcto. Tengo 52 años, y 2 hijos. Adriana, de 28, está embarazada y es secretaria. Casada con Luis. Y José, de 24, técnico en enfermería, trabaja jornadas larguísimas en el hospital. Siempre fue un chico reservado, pero buen hijo. Hasta hace poco, eran cercanos. Hasta que le pedí ese favor que ahora desearían nunca haber sugerido. Todo comenzó hace unas semanas. El suegro de Adriana, Miguel, tuvo una operación de columna complicada. Quedó con movilidad reducida, necesitaba asistencia diaria, incluso para ir al baño. Miguel siempre ha sido parte de nuestra vida. Es amigo íntimo de mi esposo, una figura respetada y querida. Adriana vino a casa preocupada. Me dijo que no sabía qué hacer, que Luis estaba trabajando horas extras, y ella apenas podía con sus síntomas del embarazo. Necesitaban a alguien que cuidara a Miguel, aunque fuera por unos días. Y entonces, se me ocurrió decirle, ¿y por qué no le pides ayuda a José? Trabaja en el mismo hospital donde operaron a Miguel. Conoce los protocolos. Tiene experiencia. Es tu hermano. Me miró como si no lo hubiera pensado. Me dijo que era buena idea, aunque dudaba si él estaría dispuesto. Ojalá no me cobre caro, dijo bromeando. Y yo reí, pensando que hablaba en serio. Ese fue mi error. Al día siguiente, me contó que José aceptó. Según ella, todo quedó claro, que era un apoyo temporal, que no podían pagarle ahora, pero que se lo agradecerían eternamente. José, según Adriana, no puso condiciones. Desde ese día, José empezó a cuidar a Miguel todos los días después de su jornada laboral. Llegaba rendido, pero igual se quedaba hasta entrada la madrugada. Le daba sus medicamentos, lo movía, lo limpiaba. Todo. Yo me sentí orgullosa. Pensé, mira qué hijos tan buenos. Así debe ser una familia. La noticia del embarazo de Adriana llegó poco después. Nos llenamos de alegría. Había tensión, sí, pero nada grave. Pensé que estábamos en una buena etapa, a pesar de los desafíos. Hasta que una tarde, Adriana me llamó llorando. Mamá, José dejó de cuidar a Miguel. Dice que si no le pagamos lo va a demandar. No sé qué hacer. No supe qué decir. Me quedé en silencio. Le pedí que viniera a casa y me explicara todo. Al día siguiente, llegó con los ojos hinchados. Me dijo que 2 semanas atrás, ella y Luis le habían dicho a José que no podían pagarle aún. Que con el embarazo sus gastos se habían duplicado. Pero que José, en ese momento, dijo que lo entendía. Y ahora, de repente dice que quiere el dinero. Y que si no, nos va a demandar. Intenté calmarla. Le dije que hablaría con él. Que todo esto debía ser un malentendido. Que él no haría eso, no a su propia hermana, y menos estando embarazada. Esa misma tarde, llamé a José. Vino a casa. Tenso. Serio. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Viniste a tratarme como el malo? Me dijo apenas entró. Porque si es así, me voy. No, hijo, solo quiero entender, le dije. Tu hermana está embarazada, está estresada, tú ya sabías que no iban a poder pagarte ahora. Me interrumpió. No, no lo sabía. Nunca acepté trabajar gratis. Me dijeron que no podían de momento, y yo entendí que me pagarían a fin de mes. Como cualquier trabajo. Pero es tu hermana, es Miguel, es familia, le dije con voz baja, intentando que recapacitara. José se rió. Pero fue una risa amarga. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tengo que sacrificarme porque sí? Dormir 3 horas por día y luego ir al hospital a atender a otros pacientes, y después volver a cuidar a Miguel, y todo eso porque es familia. No digas eso, por favor, no, mamá. ¿Tú aceptarías que tu jefe te diga que no te va a pagar este mes porque es buena gente, o le dirías que te da igual? No supe responderle. Discutimos. Mucho. Me pidió que no me metiera. Me dijo que lo único que quería era que le pagaran. Que se sintió usado, invisible. Que mientras todos celebraban el embarazo de Adriana, él se partía el lomo sin que nadie se preocupara por cómo estaba él. Le pedí que lo dejara pasar. Que lo tomara como un regalo para su hermana. Que pensara en el bebé. Pero esa frase fue la gota. José se puso de pie y dijo, ese bebé no es mi responsabilidad. Y después de esto, su madre tampoco. Y se fue. Le conté a Adriana. Le dije que necesitábamos hablar todos juntos.
que esto no podía seguir así. Y ahí fue cuando cometimos el segundo error más grande de todos. Pensé que reunirlos en casa serviría para poner las cartas sobre la mesa, para hablar como adultos, como hermanos. Pensé que si yo misma los sentaba, los miraba a los ojos y les decía que esto nos estaba rompiendo, cederían un poco. Me equivoqué. El sábado por la tarde, llegaron todos. José primero, solo, serio, sin saludar. Luego Adriana con Luis, que no se molestó en ocultar su desdén. Mi esposo ya estaba en el sillón, como si nada estuviera pasando, viendo el celular. Respiré hondo y hablé, gracias por venir. Estamos aquí porque no podemos seguir así. Somos familia. José, entiendo que estás molesto, pero quiero que hablemos con respeto. Por favor. Él asintió. Pero no con amabilidad. Solo con esa tensión contenida que uno sabe que en cualquier momento va a explotar. Yo no quiero pelear, dijo. Solo quiero lo que es justo. Que me paguen lo que trabajé. Luis resopló. Adriana bajó la cabeza. La incomodidad se sentía en el aire, densa. José, te dije que ahora mismo no podemos, dijo mi hija en voz baja. Estábamos ajustados. Tú dijiste que lo entendías, entender no es aceptar trabajar gratis. Levantó la voz José. ¿Cuánto más iba a quedarme? ¿Un mes? 2. ¿Hasta que se les ocurriera pagarme? Eres un mal agradecido. Gritó Adriana de repente. Te abrimos la puerta, te tratamos como familia, y ahora nos amenazas con demandas. ¿Mal agradecido? José apretó los dientes. Si no puedes pagar, no contrates. Así de simple. Yo intenté intervenir, por favor, basta. José, ella está embarazada. No está bien que la presiones así, y a mí ¿quién me cuida, mamá? ¿Quién se preocupa por mi salud mental, por mi cansancio? He estado trabajando casi 16 horas al día y nadie me preguntó cómo estaba. Luis se levantó. Mira, si estás tan necesitado de dinero, consigue otro trabajo. Ah, cierto. Ya tienes uno, y ahora lloras porque tu hermana no te da propina por cuidar a su suegro. Mi esposo alzó la voz, Luis, suficiente. No insultes a mi hijo. Si él trabajó, merece que le paguen. Esto no es un juego. ¿Tú también estás de su lado? Le grité. Adriana está embarazada. Es tu hija. Y José es mi hijo. Tú no trabajas, así que no entiendes lo que significa esforzarse por dinero. Me callé. Me dolió más de lo que esperaba. José se levantó. Egoísta yo. Ustedes me explotaron. Me golpearon. Me insultaron. Y ahora quieren que lo deje pasar. Nadie te golpeó. Gritó Luis. Ah, no. ¿Entonces qué fue eso en la sala el otro día? ¿Un abrazo? José sacó su celular. Yo no sabía qué tenía, pero me temí lo peor. Luis intentó acercarse, pero mi esposo se interpuso. No sigas, Luis. Esto puede terminar mal. José levantó la voz. Si no quieren pagarme, perfecto. Pero esto ya es legal. Ya no es familiar. Ya los denuncié. Silencio. Adriana se puso pálida. ¿Qué dijiste? Escuchaste bien. Presenté la demanda. Tienen notificación esta semana. Y tú, Luis, prepárate. Lo tuyo es agresión agravada. Tengo pruebas. Y testigos. ¿Estás loco? Gritó Luis. ¿Vas a arruinarle la vida a tu hermana por unos $? Mi hermana arruinó la mía. Yo solo estoy cobrando lo justo. Luis lo empujó. José no respondió. Solo se quedó ahí, mirándolo, con una frialdad que me heló la sangre. Vas a pagar por esto, le dijo Luis. No más que tú. Adriana rompió en llanto. Luis se fue golpeando la puerta. José, sin decir nada más, se fue detrás. Y yo, me quedé paralizada. Mi esposo solo dijo, al final, todo esto pasó por no haber puesto las cosas claras desde el principio. Y yo, en silencio, me pregunté si esto era solo el inicio del fin. La demanda era real. No una amenaza lanzada al calor de la rabia. Un proceso legal completo, con abogado, documentos y pruebas. José demandó a su hermana embarazada y a su cuñado por servicios no remunerados y agresión. A su propia sangre. Yo no podía creerlo. Cuando recibimos la notificación formal, Adriana colapsó. Se echó a llorar sobre la mesa de la cocina, abrazándose la barriga como si intentara proteger a su bebé del mundo. Luis, en cambio, maldijo y rompió el sobre en 1000 pedazos. Dijo que lo iba a destruir. Que no sabían con quién se estaban metiendo. Yo no dije nada. Solo temblaba. Como madre, me sentía culpable. Como persona, me sentía vacía. Fui a hablar con mi esposo.
Le mostré la notificación. Le pedí que hiciera entrar en razón a nuestro hijo. Que esto era una locura. Que no podía llevar esto tan lejos. Me miró en silencio. Luego me dijo algo que me rompió: estoy ayudando a José. Le presté para el abogado. No podía creerlo. ¿Estás de su lado? No estoy de ningún lado. Estoy del lado de la justicia. Y tu hija le falló a su hermano. Está embarazada. Y él fue usado. Esa noche dormí en la sala. No por decisión. No podía respirar en la misma cama que alguien que validaba todo esto como si fuera un tema administrativo. 3 días después, José publicó todo en redes. Subió un post largo, con capturas de mensajes, audios distorsionados, explicando que su familia lo había usado, que lo habían golpeado, que su hermana y su cuñado se burlaron de su trabajo. Que lo trataron como esclavo. Que su madre, yo, quiso manipularlo emocionalmente para dejarlo pasar todo, como si nada. Las reacciones no tardaron. Desconocidos lo aplaudían, lo llamaban héroe familiar, el único con dignidad, el que rompió el ciclo. Y ahí estaba yo, en medio de todo, convertida en villana. Una mujer que solo quería paz. Que había confiado demasiado en el amor familiar. Que creyó que el embarazo de su hija suavizaría las cosas, y que su hijo no sería capaz de llegar tan lejos. Me equivoqué en todo. Pero lo peor fue que la guerra se volvió pública. Algunos conocidos comenzaron a comentarlo en voz baja. Me llegaban mensajes: ¿es cierto lo que subió tu hijo? ¿Cómo estás? ¿Necesitan algo? No sabían qué preguntar realmente. Era puro morbo. Adriana me miraba con rabia y culpa a la vez. Lois se encerraba todo el día. Y yo me volví invisible en mi propia casa. Acordamos ir a la audiencia. Todos. Pero esa no fue la parte más dura. La parte más dura fue saber que, aun si ganábamos, ya habíamos perdido todo. El día de la audiencia llegó como un disparo lento. No dormí la noche anterior. Tampoco mi hija. La escuché vomitar 2 veces, llorar una, y quedarse en silencio hasta que amaneció. La sala del juzgado no tenía alma. Solo frío, eco y silencio incómodo. José llegó puntual. Vestido como si fuera a una entrevista de trabajo. Seguro. Con su abogado y, con su padre. Mi esposo. El mismo que hace meses no me tocaba la mano, que dormía en otra habitación. Él se sentó al lado de José. No al lado de mí. No al lado de su hija embarazada. Adriana me apretó la mano cuando lo vio. Luis no dijo nada, pero estaba a punto de estallar. Lo conozco. Lo vi temblar de rabia mientras apretaba los dientes. La audiencia comenzó. José presentó su caso como si no fuera su propia familia. Grabaciones donde Adriana le decía que no podía pagarle de momento. Mensajes de Luis diciendo tranquilo, después arreglamos. Fotos de él en el hospital con Miguel. Y, lo peor, una grabación de video del día que Luis lo empujó. No había forma de suavizar eso. El abogado de mi hija pidió conciliación. Yo no entendía por qué, pero Adriana me miró, con los ojos llenos de desesperación, y me dijo: no puedo más. Quiero terminar con esto. Si tengo que pagarle, lo haré. Solo que, se acabe. La acompañé a la sala de conciliación. Ahí, frente a frente, le dijo a su hermano: te voy a pagar los $7,500. No ahora, pero lo haré. Por favor, terminemos con esto. José la miró con una frialdad que no le conocía. Ya no quiero el dinero. ¿Qué? No quiero tu plata. Tu esposo me humilló. Me golpeó. Se burló. Y tú me usaste. No voy a dejar esto como si fuera un malentendido. Ustedes se aprovecharon de mí. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Luis estalló. Sigue hablando así y te voy a romper la cara otra vez, idiota. José sonrió. Hazlo. Te lo juro, Luis, con eso me das la sentencia en bandeja. La conciliación fracasó. El juez dio por cerrada esa vía. La audiencia continuaría en 4 días. Cuando salimos, nadie habló. Solo Adriana llorando en silencio. Yo quería abrazarla, pero no podía encontrar las palabras. ¿Cómo consuelas a alguien sabiendo que todo va a empeorar? Los días siguientes fueron un infierno. José no contestó mensajes. Mi esposo seguía de su lado. Y yo ya no sabía qué hacer que no hubiera intentado. Llegó el segundo día de audiencia. Y con él, la sentencia. La sala estaba igual de fría que la primera vez. Pero esta vez el aire era más espeso. Como si todo el peso de lo que estaba a punto de pasar ya estuviera aplastándonos desde antes de que se leyera el veredicto. Adriana no lloraba. Estaba vacía. Luis iba de traje, fingiendo una tranquilidad que no sentía. Yo apenas respiraba. Y José, él parecía más tranquilo que nunca. Casi satisfecho.
el juez habló sin emoción. Solo hechos. El demandante presentó pruebas válidas de servicios médicos prestados no remunerados, incluyendo turnos de hasta 16 horas continuas. Además, se verificó la agresión física mediante video. Sumando daños, costas y perjuicios, se dictamina un pago de $12,000 a favor del demandante. Silencio. José no reaccionó. Solo asintió. Adriana bajó la cabeza. Luis se levantó de golpe. Y entonces vino lo inesperado. Respecto a la agresión física contra el demandante, considerando antecedentes y comportamiento previo, se determina una pena de 1 año de prisión efectiva para el acusado, Luis C., sin derecho a apelación inmediata. Ahí fue cuando el mundo se quebró. Luis empezó a gritar que era una injusticia, que todo era una trampa, que José había provocado todo. Los policías se acercaron. Lo esposaron frente a nosotros. Frente a su esposa embarazada. Adriana gritó su nombre. Trató de correr tras él. La detuvieron. Yo la sujeté. Luis. No te vayas. No me dejes sola. Pero ya era tarde. Lo sacaron como a un criminal. Y aunque yo no lo quería, aunque había deseado que desapareciera de nuestras vidas muchas veces, verlo así, fue devastador. Después de eso, José salió del juzgado sin mirar atrás. Mi esposo lo siguió. Le puso una mano en el hombro, como si fuera un héroe. Y yo me quedé sentada, con mi hija llorando en el regazo, y el eco del portazo resonando en mi cabeza. Los días siguientes fueron irreales. Adriana fue hospitalizada por presión alta y estrés. Riesgo de aborto. Luis estaba preso. Mi esposo no volvió a casa esa noche. Ni la siguiente. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Volvió días después, como si nada. José no se comunicó con nadie. Ni siquiera cuando le conté que su hermana estuvo internada. Que casi pierde al bebé. Nada. Solo me respondió con una publicación en redes. Otra. Esta vez con más pruebas, con el fallo legal, con más exposición. Lo convirtió en una bandera personal. No me dejé pisotear. Ni por mi familia. Ni por nadie. Justicia para quienes siempre somos los buenos y terminamos siendo los tontos. Los comentarios lo adoraban. Lo llamaban valiente. Íntegro. Referente. Y yo, ya no sabía en qué historia vivía. Pensé que criar a mis hijos con valores significaba que se protegerían entre ellos. Pensé que ser madre era suficiente para mantener una familia unida. Pensé que el amor podía más. Y me equivoqué en todo. Han pasado 2 meses desde la sentencia. Luis sigue preso. Sale el próximo año, pero Adriana ya no habla de él como antes. Dice que no sabe si podrá perdonarlo. A veces dice que lo ama, otras que lo culpa por todo. Hay días en los que no se levanta de la cama. Mi esposo, él simplemente existe. Está en la casa, pero es como una sombra. No hablamos de José. No hablamos de la audiencia. No hablamos de nada. Solo compartimos el mismo techo, pero no el mismo mundo. José no ha aparecido. No vino al hospital cuando Adriana estuvo internada otra vez por complicaciones del embarazo. No preguntó por el bebé. No respondió a los mensajes. Ni una llamada. Como si al ganar el juicio hubiera cerrado para siempre la puerta de esta familia, y tirado la llave al mar. Y yo ya no sé qué soy. Si madre de ambos. Si cómplice de uno. Si enemiga del otro. Preparo el desayuno. Lavo ropa. Acompaño a Adriana a los controles. A veces hablamos. A veces lloramos. A veces solo nos sentamos en silencio. Miguel, el suegro de todo esto, vino una vez a disculparse. Dijo que no sabía que su recuperación causaría tanto caos. Ofreció ayuda económica. Adriana no quiso aceptarla. Esto lo pago yo. Con sangre si es necesario, dijo. No la contradije. A veces me despierto en la madrugada. Camino por el pasillo. Miro las puertas cerradas. La de José, intacta. Llena de fotos de cuando era niño. Su uniforme escolar. Su bata blanca del hospital. La de Adriana, ahora con mantas de bebé, frascos de vitaminas, y una cuna vacía. La de mi esposo, cerrada con llave desde hace semanas. Y entonces, pienso en escribirle a José. A veces lo hago. Abro el blog de notas. Le digo cosas como, tu sobrino va a nacer pronto. Deberías conocerlo. O aquí seguimos. Aunque todo esté roto. Pero nunca le envío nada. No sé si lo leería. No sé si le importa. Tal vez no lo culpo. Tal vez sí, no hay moraleja aquí. No hay redención. No hay perdón familiar. Solo consecuencias. Una familia que colapsó bajo el peso de su propio silencio. Y yo, una madre,
que ya no sabes si alguna vez lo fue. Comentario 1. Usaste a tu propio hijo como si fuera un empleado gratis y encima pretendes que él cargue con la culpa porque su hermana está embarazada. Eso no es ser madre, eso es manipularlo emocionalmente para que acepte abusos. Comentario 2. Lo más triste es que sigues justificando a tu hija. Ella y su esposo lo trataron como sirviente, lo golpearon, y aún así tú te pones del lado de ellos. Tu hijo tenía razón en alejarse. Respuesta: yo no apoyé la violencia. Cuando supe lo que pasó, me dolió. Yo solo quería evitar que todo terminara en denuncias y un juicio. Comentario 3. No fue un malentendido. Tú sabías que él estaba trabajando jornadas de 16 horas. Aún así le dijiste que lo tomara como un regalo para su hermana. Eso sí fue cruel. Comentario 4. Te haces la sorprendida con el juicio, pero nunca te pusiste de su lado cuando importaba. Solo cuando ya era tarde empezaste a mediar. José luchó solo desde el principio. Respuesta 4. Admito que tardé en reaccionar. Pero también estaba asustada por mi hija y el embarazo. Yo intentaba mantener la paz, aunque no lo hice de la mejor manera. Comentario 5. Siempre dices, es que mi hija está embarazada, como si eso justificara que explotaran a tu hijo. El embarazo no convierte a nadie en víctima automática. Comentario 6. Lo dejaste totalmente solo. Él estaba exhausto, insomne, emocionalmente roto, y tú solo pensabas en el bebé de tu hija. ¿Qué hay del bienestar de tu hijo? ¿No importa? Respuesta 6. José, sí me importa. Mucho. Pero me costaba ver lo que él estaba viviendo. Pensé que era fuerte, que podía aguantar. Nunca imaginé cuánto lo estaba afectando. Comentario 7. Tu esposo hizo más por José que tú. Le ayudó a pagar el abogado, se sentó con él en el juzgado. Eso dice muchísimo, incluso él vio el abuso, pero tú no. Comentario 8. Tu rol como madre falló. En lugar de proteger a ambos, presionaste al que ya estaba siendo maltratado. Una madre no le pide a uno que aguante para salvar al otro. Respuesta 8. Tal vez fallé, sí, pero de verdad creí que podía mantener la familia unida. No quise hacerle daño a José. Solo estaba intentando evitar que todo se rompiera. Comentario 9. Hablaste de paz, cuando lo que querías era silencio. Paz no es que José aguante abuso sin protestar. Paz es justicia, respeto y límites. Tú no diste ninguno. Comentario 10. Lo peor es que incluso ahora, después del juicio, después de todo lo que salió a la luz, sigues poniendo peros, excusas y es que. Nunca simplemente dices, fallé, punto. Respuesta 10. Tienes razón, me cuesta admitirlo, pero fallé. Pensé que estaba haciendo lo correcto y en realidad estaba alimentando el conflicto. Nunca quise perder a ninguno de mis hijos. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarme en esta historia. Si te atrapó, te hizo reflexionar o te dejó con el corazón apretado, te invito a suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de drama, tensión y verdades incómodas. Activa la campana de notificaciones para que te llegue cada nueva entrega apenas se publique. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias que sacuden, incomodan, sobre todo, te hacen sentir algo real. Y recuerda, aquí, cada historia es más oscura que la anterior. Nos leemos en la próxima. Narrador de Reddit.